Fijaros que aunque la carne de animales alimentados con pasto sea muy superior a nivel nutricional en comparación a los alimentos animales de animales alimentados con cereales, hay un tipo de alimento animal en el que no es tan importante, no es tan relevante que sean alimentados con pasto. Y que si vamos de viaje o tenemos poco presupuesto o no hay opciones, incluso podríamos considerar comprar en el supermercado como último recurso o en un evento social, ¿vale? Porque mirad, cuando hablamos de lo más nutritivo del animal, es cierto que siempre tenemos que priorizar la máxima calidad, obvio. Es decir, si ese animal fue bien nutrido en cuanto a calidad, cuando estaba vivo, también nos nutrirá mejor a nosotros. Da igual si hablamos de la grasa, de las vísceras, los lácteos, los huevos o el pescado. Incluso pescado alimentado en piscifactoría contra pescado en estado salvaje, como un Pokémon, ¿no? O sea, esta regla siempre se cumple. Pero cuando se trata del músculo del animal, es decir, la carne magra, no importa tanto. Siempre será mejor, lógicamente, porque hay otros elementos, como por ejemplo, tema de vacunas, tema de lo que le han metido al animal, de todo este rollo. Pero cuando hablamos de la nutrición que ha tenido el animal, cuando hablamos de carne magra, el músculo del animal, desde un punto de vista de vitaminas y minerales, no importa tanto que ese animal no haya sido alimentado con carne de pasto. Eso queremos ser alimentados nosotros, con alimento de pasto, y rotativo, regenerativo y todo eso, ¿vale? Si ese trozo de carne no es tan magra, en cambio, y lleva una buena cantidad de grasa, entonces sí que importará muchísimo. Entonces sí habrá mucha diferencia en el perfil de ácidos grasos omega 3 y un mayor contenido de vitaminas A y K, pero es insignificante a menos que sea un corte de mucha grasa. Esto cuando hablamos del perfil nutricional. Por esto hay que tratar a la carne con grasa versus la carne, los cortes totalmente magros, de una forma totalmente distinta, en mi opinión. Porque realmente la carne muscular no constituye ni debería constituir una parte importante de nuestra dieta, porque los humanos, en el fondo, no necesitamos mucha proteína para estar sanos, incluso fuertes, incluso desarrollar masa muscular. Pensad que la proteína extra que comemos en la sociedad moderna es más, no por necesidad, sino por placer y saciedad calórica, porque recordemos que cuando cocinamos los alimentos, sobre todo la proteína, son más calorías, da más saciedad, ¿vale? Pero en el fondo estamos comiendo esa proteína extra que nuestro cuerpo necesita, incluso incluyendo la construcción de masa muscular, por placer y saciedad calórica, cuando no nos podemos permitir otras fuentes o no tenemos acceso a ello en comparación a la naturaleza, ¿no? De hecho, hice un experimento con distintas cantidades de ingesta de proteína y he podido vivir en mis carnes, nunca mejor dicho, muy claramente, que cuando me paso de un umbral de proteína, que además no es demasiado alto, creo que son al final atiné, me parece que eran en los 170 gramos aproximadamente, no llegaba a los 200 gramos de proteína, empezaba a tener peor sueño y lo pude relacionar muy bien a la ingesta de proteínas específicamente, ni de tipo de alimento, sino de ingesta de proteínas. Empezaba a tener como una especie de insomnio. No el insomnio que no puedes caerte dormido, sino del que te levantas a las 3 para ir a mear y ya no puedes volverte a dormir. Concluyendo que era una cuestión de demasiada ingesta de proteínas. Y además estuve experimentando con los gramos de proteínas en distintas comidas, en una sola comida, etc. En cuanto al sabor, la mayoría de la gente prefiere, o más bien dicho, creen preferir la carne de animales alimentados con piensos, forrajes, cereales, granos, como quieras llamarlo, de ganadería intensiva, pero eso es solo porque le aplicamos muchísimos otros factores que hackean el sabor antinatural de un bistec alimentado con cereales. Por eso las personas dicen que prefieren el sabor de la grasa de un bistec alimentado con cereales y se venden los restaurantes como una delicatese cuando en realidad estamos hackeando la palatabilidad de ese bistec en el propio restaurante o cuando lo cocinamos nosotros. Por eso muchas personas dicen preferir un bistec alimentado con cereales, que ese animal haya sido alimentado con cereales. En cambio, si a esas personas les hicieran comerse ese bistec crudo, que es su estado natural, sin condimentos, ¿no? La forma natural en cómo se lo comerían, tendrían una experiencia totalmente distinta a cuando se lo sirvieron en el restaurante. La mayoría concluiría que ese bistec no es que no tenga no sea un 10 de 10, sino que no le gusta. Porque es el proceso de cocinar lo moderno con el que hackeamos la palatabilidad
en el que modificamos, ¿no? Estamos modificando la temperatura de cocción, el marmoleado, que es la grasa intramuscular incrustada en el músculo del animal, ¿vale? La raza, la sal, otros condimentos. O sea, podéis mirar el documental, a ver si a algunos os suena, que se llama Revolución de la carne, y la revolución, el título Revolución de la carne, la R está entre paréntesis, ¿vale? Es similar al título original en inglés, que es Steak Revolution. Entonces ponen la R entre paréntesis, así se puede leer como Revolución de la carne o Evolución de la carne. Y ahí podéis investigar la diferencia entre grano y cereales en cuanto a sabor y en comparación con la carne de pasto. Veréis cómo esta diferencia es una de las tantas maneras en cómo nos han hecho creer que la carne de animales alimentados con cereales es superior de sabor, cuando ya sabemos que nutricionalmente no es así, pero encima nos han hecho creer que de sabor es superior, cuando en realidad solo son parches para que tengas esa sensación. Tienen que pasar muchos procesos de carne para llegar ahí, ¿no? Desde el punto de vista de coste económico, no hay ninguna razón para gastar mucho dinero en carne magra de músculo de animales alimentados con pasto, porque la diferencia nutritiva con un alimentado grano es verdad que aquí sí que es mínimo. Por esto os decía en la introducción, y de esto va el episodio de hoy, que la carne muscular no importa, o al menos tanto, si te preocupas exclusivamente por los micronutrientes que hay en ese corte de carne, que sea carne de músculo magra, alimentado con cereales, con cereales, con grano, forrajes exclusivamente. No importa tanto a nivel nutricional. Para sacarte de un apuro, que sepas que esa es la opción. En vez de tirar por la parte grasa en el supermercado porque he escuchado que la grasa saturada es buena, por lo tanto voy a comer un bistec un bistec no tiene tampoco mucha, un entrecot, ¿no? Que tiene más partes grasas. Bueno, por un día, no. Ese día coges mejor un trozo magro, si no puedes acceder a tu butcher, como dicen en inglés, a tu carnicero de confianza, porque ahí sabes que tendrá menos efectos nocivos e inflamatorios para tu dieta, ¿no? Aunque es verdad que aquí dependerá de la inclusión, como os decía, de antibióticos y montones de otros factores, pero hoy hablamos solo desde el punto de vista vitamínico. Me refiero a que las razones para gastar más dinero en la comida es en busca de la saciedad. Y esa saciedad solo se puede encontrar en la nutrición, porque recordemos, y creo que lo estoy diciendo en cada episodio, que la saciedad es puramente hormonal. Estar lleno no es estar saciado, ¿vale? Sabes que estás saciado cuando al cabo de 1 o 2 horas de estar lleno sigues sintiéndote saciado, ¿no? Por eso la carne magra difícilmente nos hará superar esa sensación de estar llenos, sino que nos hará súper saciados solo en base a si lleva grasa y te has consumido otras fuentes de calorías, ¿vale? La carne magra difícilmente nos hará súper saciados en comparación a si no hubiese grasa, y aún menos los alimentos que no son de origen animal. Yo mismo he hecho experimentos de comer 7 días solo azúcar, y lo sabéis porque hablé de ello en el primero o segundo episodio de este podcast, porque ya venía del otro podcast más general. Decidí centrarme en biopotencial para explicaros exclusivamente mis entrenamientos y mi forma de entender la nutrición. Y empecé este podcast, el episodio número 1 y número 2, con ese experimento de 7 días de comer solo azúcar. No porque crea que sea sano, ni mucho menos, lógicamente, sino porque no quiero caer en sesgos, quiero que a pesar de tener mis hábitos, poder ir saliendo de ellos temporalmente para ver las cosas en perspectiva otra vez, en vista de pájaro. Sí. Vale, estaba siguiendo este estilo de vida por esto, ¿no? Me lo recuerdo haciendo este tipo de retos en los que, en este caso, estuve 7 días solo comiendo azúcar, y os puedo asegurar que gasté mucho más dinero durante esos 7 días que siguiendo mi dieta carnívora a diario en los últimos 4 años. Os lo prometo, que estuve comparando también y gastaba muchísimo más. ¿Por qué? Porque no estaba saciado, siempre tenía gana y siempre podía comer más, siempre estaba hambriento. Entonces, estás pensando en comida constantemente, el cuerpo te pide comida, tienes hambre constantemente, y por esto hay que buscar gastarse el dinero en lo que nos nutra, que es lo que nos hará más saciados. Ahora bien, en cuanto a la grasa, ¿dónde vemos una diferencia abismal de alimento animal alimentado con pasto versus alimentado con cereales? Pues sin duda en el contenido de vitaminas y minerales. Los alimentos con pasto tienen mucha más vitamina A y mucha más vitamina K. Y acordaros que estas son vitaminas liposolubles, es decir, estamos hablando en el contexto de que cuando compras tu carne, esas vitaminas están almacenadas en la grasa de ese trozo de carne. Por eso digo que si estás fuera, no puedes acceder a buena carne de calidad, píllate un trozo magro si tienes que comer algo, porque ahí no habrá
las vitaminas, pero tampoco los efectos tóxicos que se almacenan igual que las vitaminas, en los trozos grasos y los órganos, ¿vale? El sabor de la grasa de una fuente animal alimentado con piensos a veces es incomestible. Y la grasa de animales alimentados con pasto siempre es mucho más sabrosa. Y lógicamente estoy hablando desde un punto de vista de su estado más natural, que es crudo. Básicamente que con pasto la grasa es realmente suave, casi tiene un sabor dulce al propio pasto, aparte de ser mucho más nutritiva para nosotros. Claro, desde el punto de vista que si nunca has probado tuétano de animales alimentados con pasto y te gusta o disgusta el normal, el tuétano de convencional, me da rabia incluso llamarlo normal, ¿no? Pues el convencional, el común, bueno, realmente no sabes si te gusta de verdad el tuétano, porque el tuétano auténtico es el que viene de animales alimentados con pasto. Así que después de comer tuétano de animales alimentados con pasto, puede que ya no te guste, como me pasó a mí, el tuétano convencional. Una vez que comes también grasas animales alimentados con pasto, en un propio filete de animales criados con pasto, podrás pensar, hostia, la grasa de este animal criado de forma convencional sabe raro. Empezarás a pensar así. Pero a mí me pasó exactamente esto. Me encantaba la grasa de animales alimentados con granos en filetes, lógicamente muy cocinado, condimentos, sal, no sé qué, no sé cuántos, pero una vez que empecé a comerlos con pasto, al volver a los alimentos de animales alimentados con cereales, dije, hostia, algo no encaja aquí. Son dos alimentos completamente diferentes. El tuétano de animales alimentados con pasto tiene un sabor mucho más agradable. El color de esa grasa debe ser amarillito, casi anaranjado, si está caliente, pero sobre todo mucho más suave ese sabor, mucho más sabroso, con un sabor casi a hierba dulce. Podrías literalmente tirar un trozo de grasa de animales alimentados con pasto a la parrilla o también comerlo con un trozo de grasa crudo y es absolutamente delicioso, mientras que la grasa de animales alimentados con cereales jamás imaginarías a ti mismo haciendo algo así, comiéndotelos crudos, ¿no? Porque saben fatalísimo y es la forma que tiene la naturaleza de decirte que eso es una mierda, pero los cocinamos y nos autoengañamos a nosotros mismos, ¿no? La grasa convencional es más un tipo de grasa que quieres acompañar, no comer a bocados como te puede apetecer con los alimentos con pasto, que es mucho más apetecible comerlos crudos. Por eso la naturaleza te está diciendo que la grasa convencional o comercial no te la quieres comer, ¿no? Así que en definitiva, para priorizar nuestros gastos de dieta, gastos económicos de dieta, yo sigo una regla básica, que es la fuente de grasa que consumas para la mayor parte de tus calorías es donde quieres gastar más dinero, solo para obtener la máxima nutrición y los niveles más bajos de inflamación. En el caso de las vísceras, las vitaminas y los minerales tienden a ser los mismos, pero en mayores cantidades, lógicamente, las fuentes de estas vísceras que vienen de animales alimentados con pasto. La principal diferencia es en el sabor. Y de nuevo, cualquier posible factor inflamatorio derivado del consumo de animales criados convencionalmente, que se almacena, como os decía, lo malo, lo tóxico se almacena tanto en la grasa como en los órganos. Repito, la mala vida, la vida antinatural del animal termina reflejándose en los tóxicos que habrá en sus órganos y sus grasas. Por eso quieres animales que hayan vivido bien. Por eso digo que donde queremos dejarnos la pasta de calidad es el dinero de verdad, ¿vale? Es en estos dos componentes, porque ahí es donde se almacenan los componentes negativos, tanto en los órganos como en la grasa. Y los positivos también, ¿vale? Por eso es el sabor y la textura se ven mucho más afectados en vísceras y grasa que en la carne muscular, la carne magra. Por ejemplo, un hígado de ternera alimentado con leche y pasto es dulce, delicioso, sin amargor. No es ácido, ¿vale? Mientras que un hígado de ternera alimentado con fórmula o a base de sustitutos, que es básicamente proteína cruda y grasa cruda, soja o algo similar, y luego alimentados con forrajes, pues nos ofrece dos alimentos que son virtualmente distintos aunque tengan el mismo nombre. Convertimos un hígado crudo con pasto en algo dulce, agradable y delicioso, cuando nos lo comemos crudo, a un alimento que incluso no queremos comer cuando los alimentamos con cereales a estos animales, ¿no? De nuevo, aquí es donde mencionamos que a la gente le puede gustar el tuétano común en tostadas, pero cuando se come el de pasto es muchísimo mejor, se lo puede comer incluso solo. En el caso de las vísceras, puede que a la gente no le guste el hígado alimentado con cereales, pero cuando se come un hígado de pasto,
O bueno, esto no es lo que conocía hasta ahora, ¿no? Pensemos que las vísceras son tan importantes como la grasa. Dicho esto, si no tienes acceso a vísceras, lo que son los órganos del animal de calidad, puedes optar por sustitutos de aceite de hígado de bacalao y suplementos, quizás, ¿no? Al menos temporalmente, hasta que encuentres una fuente local. Los suplementos yo realmente, ya hablaremos de esto más adelante, pero yo no consumo ninguno, pero solo sí que los aplicarías. Hay gente que es mega ultra anti-suplemento. Yo creo que tienen valor puntual a las personas que son mega deficientes, para darles unos días, para que salgan de esta deficiencia lo antes posible, ¿vale? Ya os digo, al menos temporalmente hasta que encuentres una buena fuente local que puedas comerte cocinado al mínimo o crudo a poder ser, ¿vale? Lo que nos lleva al siguiente apartado. ¿Qué hay de los lácteos, pescado y huevo? ¿Importa más o menos cómo se ha alimentado el animal aquí? Pues en unos cuantos episodios lo iremos viendo también. Recuerda que puedes dar continuidad a este proyecto adquiriendo algunos de mis productos como mis gafas o mi sartén. Todos los productos que utilizo lo tienes en las notas de este episodio, en la descripción, con un cupón de descuento como manera para darte las gracias de que estéis apoyando este contenido. Y nos vemos en el próximo episodio del lado biopotencial de Pau Ninja.